Dos tipos de fe: la fe que me lleva a actuar y obedecer los mandamientos, y la fe que me lleva a obtener el poder de Dios, porque Él es hombre de santidad. Y si Él es hombre de santidad, requerimos de su poder para poder santificarnos y llegar a ser como Él. Sí, inmunológico espiritualmente más fuerte, Sí. a medida que ellos van creciendo, porque nosotros les estamos dando estas vacunas o estos reforzamientos, ¿no?, de los principios que se han enseñado en el Evangelio de Cristo. Algo muy importante, Salvador, también que podemos ver, los niños siempre van a imitar el comportamiento de sus padres. Nosotros como padres debemos enseñar sin reserva. Uno es la caída. Dos es la expiación de Jesucristo. Y tres es el nacer de nuevo. ¿Pudimos ver inseguridad en Enoc? Sí. Queridos hermanos y hermanas de la Luz de la Restauración, les damos muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo programa de Ven, Sígueme. En pareja con Luz María Rodríguez. Y con tu amigo Salvador Vázquez. Luz, hoy vamos a analizar el capítulo 5 del libro de Génesis en el Antiguo Testamento y el capítulo 6 del libro de Moisés en la Perla de Gran Precio. Así es, Salvador, esta es la asignación que toca para esta semana. Y pues bueno, también esperando que ustedes ya estén ahorita aquí conectados, el poder aprender juntos, y recordándoles que el día de hoy también, domingo, vamos a tener pues una oportunidad, digámoslo así, de poder presentarles a ustedes nuestra nueva programación de la Luz de la Restauración. Sí, Luz, hoy vamos a tener 7 de la noche, tiempo del Centro de México, una transmisión especial en la cual te vamos a presentar a los nuevos integrantes de el canal La Luz de la Restauración, y te vamos a presentar la nueva programación que va dirigido a todo público, Y ya con esto ya les estoy dando una pista de lo que viene, y personas que se integran a nuestro canal de distintas nacionalidades a lo largo del continente americano. Entonces ya con esto estamos dando un preámbulo de lo que viene. Entonces no te lo pierdas, te invitamos 7 de la noche, tiempo del Centro de México. Sí, así es, y pues bueno, los esperamos para que puedan conectarse el día de hoy y podamos platicar con ustedes también y puedan conocer a nuestros nuevos integrantes. Así es, Luz, y recordando, la esencia de este programa, de este canal, es enseñar la doctrina de Cristo a fin de que todos podamos perfeccionarnos en Él, a fin de adquirir virtudes que nos hagan más semejantes al Salvador. Así es, Salvador, y pues bueno, para aprender acerca de virtudes que nos acercan más al Salvador, pues vayámonos directo al contenido, ¿no? Sí, mira, en este capítulo 6 del libro de Moisés encontramos o aparece el nombre de Enoc. El año pasado, cuando analizamos Doctrina y Convenios, grandes principios aprendimos sobre el establecimiento de Sión, debido a que la primera Sión que fue llevada a los cielos la estableció Enoc, ¿sí? Y analizábamos cuando estudiamos Doctrina y Convenios cuáles eran los principios que regían Sión. Bueno, todavía no llegamos a esa parte, pero sí llegamos al punto donde conocemos a Enoc. Y Enoc, bueno, Luz, pudimos ver ahí de dónde venía él, cuál era su ascendencia. Sí, así es. Fue una de las cosas que pudimos aprender, que bien marca en Génesis 5 y uniendo con Moisés. Para conocer un poquito más de Enoc, tendremos que ir a Moisés 6, y es por eso que nos vamos a dedicar más al poder aprender acerca de Enoc, ¿no? ¿Quién era Enoc? Enoc nació 6 generaciones, ¿sí?, después de Adán. Entonces tenemos a Adán. Adán engendró a Set. Set engendró a Enos. Enos engendró a Cainán. Cainán a Mahalalel. Mahalalel a Jared. Jared a Enoc, ¿sí? Entonces este es del Enoc del que vamos a estar hablando, 6 generaciones después de Adán. Así es. Entonces podemos ver toda esa descendencia de Enoc. Entonces Enoc descendía de Adán. Para empezar, ya estamos viendo quién es Enoc y de dónde viene, ¿no? Así es. La importancia por eso de la historia familiar y de la genealogía. Ahora, Luz, a Enoc se le dan grandes enseñanzas, y una de estas es que una de las cosas que se le manda a ser un profeta, un vidente, y se le dice que enseñe
y que se convierten entonces los hombres desde aquella época en predicadores de rectitud. Y esto es justamente de lo que vamos a hablar. Podemos o debemos ser predicadores de rectitud a través de las generaciones. Así es, y pues vayamos al versículo 1, donde nos menciona un poco acerca de qué es lo que sucede con Enoc en los versículos 1, 22, 5 y 6. Vamos a ir analizándolos. ¿Sí? Para ir aprendiendo un poquito más en cuanto a esto y la descendencia de él que viene desde Adán. En el versículo 1 dice lo siguiente: y Adán escuchó la voz de Dios y exhortó a sus hijos a que se arrepintieran. Aquí, Luz, viene a mí la pregunta, ¿no? A ver, ¿por qué Adán empieza a exhortar a sus hijos que se arrepientan? Sí, fue una buena pregunta, también me la hice el análisis, dije, ¿qué estaba sucediendo, no? ¿Qué te respondiste? Que necesitaban arrepentirse. Sí, que empezaron a obrar, a desobedecer la ley y que alguien le estaba enseñando a Adán el evangelio de Jesucristo. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, no había otra manera. Por esa razón es que los invita a arrepentirse. Luego, en Moisés 6:22 dice lo siguiente, Luz: y esta es la genealogía de los hijos de Adán, que fue el Hijo de Dios, con el cual Dios mismo conversó. Importante esto que acabas de mencionar, ¿no? Alguien le estaba enseñando a Adán. Entonces, sí, recordando también que él había conversado con el Señor. Ya lo hemos mencionado en los anteriores. En el capítulo anterior, cuando analizamos lo concerniente a la caída, vimos esto, ¿no? Que una de las condiciones previas a la caída era que Adán conversaba directamente con Dios. Entonces recibe sus primeras lecciones ahí Adán, pero luego, según vimos ahorita en el versículo 1, pues vemos que él exhortaba a sus hijos a que se arrepintieran, lo cual per se nos dice que seguía recibiendo instrucciones al respecto. Así es. ¿Sí? Ahora, en el versículo 5 de Moisés 6 dice lo siguiente: y se llevaba un libro de memorias en el cual él escribía en el lenguaje de Adán, porque a cuantos invocaban a Dios les era concedido escribir por el espíritu de inspiración. Entonces, importante, ¿no? Llevaba este libro de memorias. Me gusta este versículo donde dice en el cual se escribía en el lenguaje de Adán. Sí. ¿Cuál era el lenguaje de Adán? El lenguaje adámico. Por ejemplo, leemos en el libro de Santos, y otra vez regreso a la historia de la iglesia, ¿no? En una ocasión estaban Brigham Young y José y otros élderes. Entonces Brigham empezó a hablar con un idioma que nadie podía conocer. Entonces las personas en ese momento se sorprendieron, ¿no? Y José Smith les dice: Brigham Young está hablando el lenguaje de Adán. ¿Sí? Entonces, Luz, pues, ¿cuál era el lenguaje que hablaba Adán? El lenguaje que le enseñó el Padre, o que le enseñaron ellos. Ahora, los ángeles que él mandaba, a eso me refiero. Ahora, dice que se hizo un libro de memorias, Luz. Este libro de memorias, pues, ciertamente implicaba a las generaciones y sus hechos. Aquí la pregunta es: ¿por qué harían este libro de memorias? Bueno, la importancia de lo que hemos hablado de los registros, ¿no? Y también la invitación que hemos recibido por parte de la iglesia de los profetas, de poder tener, por ejemplo, un diario personal, algo que pudiéramos como registrar, ¿no? Estas situaciones, lo que hemos vivido, la importancia es esto, ¿no? De tener estos libros de memorias, por ejemplo, en la familia, por generaciones, porque te da identidad, lo que habíamos platicado anteriormente, te permite el poder conocer situaciones que aunque no las viviste, puedes aprender de ellas. Obviamente aquí estamos hablando de un libro de memorias que fue escrito por Adán. Imagínate el gran contenido que realmente tenía este libro, ¿no? Las enseñanzas más puras, yo creo, del Evangelio de Cristo. Sí, fíjate, me hiciste recordar hace un par de semanas, y yo hice una publicación en mi Facebook personal, donde hice memoria de lo que pasó mi abuelo desde que era pequeño. Entonces, al reflexionar en su vida, yo tuve ciertas impresiones sobre por qué mi abuelo tomó ciertas decisiones. Entonces, este es hacer memoria de ellos, ¿no? Y todas estas historias incluso las podemos subir a Family Search. Ahora, Luz, vamos a ver en el versículo 6 de Moisés 6, y dice lo siguiente: y poseyendo un lenguaje puro y sin mezcla, enseñaban a sus hijos a leer y a escribir. En el versículo 23 dice: y fueron predicadores de rectitud, y hablaron, profetizaron y exhortaron a todos los hombres, en todas partes, a que se arrepintieran
y se enseñó la fe a los hijos de los hombres. Estos versículos de manera personal me llamaron mi atención, Salvador, y me la captan porque dice que enseñaban a sus hijos a leer y a escribir, ¿no? Poseyendo un lenguaje puro y sin mezcla. Imagínate todas las generaciones que ya habían pasado. O sea, hasta Enoc habían sido 7, ¿no? Habíamos mencionado. Todos los hombres que vivían en esa época, mujeres. Y aún así, estos hombres especiales eran predicadores de rectitud, ¿sí? Sí. Pero había algo más, un propósito de enseñar a sus hijos, ¿no? Sí. A leer y a escribir, como dice aquí. Y me gusta porque dice que los exhortaban, que les profetizaban, que hablaban con ellos en todas partes, ¿no? Y esta parte que mencionábamos ahorita, a que se arrepintieran, y esto es lo que se les enseñaba, ¿no? Ahora, Luz, cuán importante es que enseñemos a los hijos acerca de la fe, acerca de los principios de rectitud. Importantísimo, creo que es determinante también para ellos que puedan aprender esto desde la infancia, desde que están recibiendo sus primeros aprendizajes o primeros pasos, por así decirlo, en la vida. Creo que es muy importante el poder enseñarles este principio de la fe. Ahora, Luz, voy a leer una cita del presidente Henry B. Eyring. Lo vamos a leer a él y después me gustaría escucharte a ti ya en tu opinión como profesional de la psicología sobre la importancia o las edades en la que los pequeños son más están más listos o más propensos para el aprendizaje y hasta qué edad podemos hacer ajustes. Tú me vas diciendo. Mira, Henry B. Eyring dice lo siguiente: los niños nos ofrecen la mejor oportunidad, el mejor momento para enseñarles esa temprana edad, mientras todavía son inmunes a las tentaciones del enemigo mortal y mucho antes de que sea más difícil para ellos oír las palabras de verdad en medio del tumulto de sus dificultades personales. Entonces, Luz, aquí podemos ver esta enseñanza del apóstol, del presidente Eyring, enseñándoles o diciéndonos cómo es que es necesario que les enseñemos a los pequeños, porque a cortas edades son inmunes y por tanto tenemos mayor poder o mayor posibilidad de enseñarles principios correctos antes de que se llenen de las dificultades del mundo. Sí, mira, todo el ser humano vamos a afrontar dificultades, sí. Obviamente a medida que crecemos vamos afrontando situaciones. Pero como tú ahorita bien mencionabas, esta parte del presidente Eyring que él dice, ¿no? Tratar de ayudarles a esta inmunidad, ¿no? Yo diría de poder ayudarles a que vayan con un sistema inmunológico más fuerte, ¿sí? Inmunológico espiritualmente más fuerte, Sí. A medida que ellos van creciendo, porque nosotros les estamos dando estas vacunas o estos reforzamientos, ¿no? De los principios que se han enseñado en el Evangelio de Cristo. Sí. Pero ¿qué edades? Entre más temprano es mejor. O sea, los niños desde pequeños, yo he tenido experiencias al trabajar con los niños, me puedo dar cuenta que a veces tienen 2 o 3 años y entre el juego social, que es donde los niños más pueden, digamos, tú puedes ver el aprendizaje de ellos, porque es la parte social donde ellos se desenvuelven, ¿no? De 5 a 3 años, ¿no? Que están en esta edad de sociabilización. Tú puedes ver cómo un niño empieza a desarrollarse y de qué manera, por ejemplo, un principio de honestidad ya lo puedes ver en ellos, ¿sí? Entonces tú dices, órale, entonces ya puedo ver honestidad en ellos, integridad, ¿sí? Aunque tengan tan corta edad, pero es porque se les ha enseñado, ¿no? Me platicaste algo, ¿no? Que tú viste. Sí. Tuve la oportunidad de ver por ahí unos niños, ¿no? Dos hermanitos. 2 hermanitos. ¿Cuántos años tendría? 5 y 3, más o menos, aproximadamente. Entonces les pusiste un ejercicio en una tabla donde tenían que mover ciertas fichas, ¿no? Y tú les dijiste 3 veces cada quien. Ajá. ¿Sí? Entonces yo les comentaba que cada quien tenía que mover las fichas 3 veces y luego compartir el otro, ¿no? Entonces vi este aprendizaje y esta oportunidad donde se respetó entre ellos. Primero tú, ya son mis 3 y luego el que sigue las siguientes 3. Y llegó un momento en el juego donde yo veía, ¿por qué no dice, sigo yo? O déjame, doy una ficha más, la cuarta, ¿no?
Y me daba cuenta que no lo hacían y yo, algo está sucediendo, porque dije, ok, están respetando mucho, han sido, pareciera niños que han aprendido esta parte de la honestidad, del respeto hacia el otro, estos valores tan importantes para esa corta edad, ¿eh? Y debo confesarles que yo tratando de hacer ahí mi malicia, por así decirlo, en un momento la niña, que era la mayor de 5 años, ella empieza a jugar y se pierde un poquito en el juego más de concentración, de mover estas fichas. Entonces yo le digo al niño de 3, oye, pues puedes avanzar la cuarta, ¿no? Y él dice, no, ya fueron mis 3, sigues, y le dice a la hermanita, es tu turno. La hermanita, sí, ella estaba jugando, ya venía, pero puedes, porque ella no estaba atenta a su siguiente turno y él no lo hizo. Entonces ve esta parte reflejada de cómo estos niños han crecido con estos valores tan sencillos de la honestidad, del respeto, en el juego social se ve. Pero algo muy importante, Salvador, también que podemos ver, los niños siempre van a imitar el comportamiento de sus padres. Entonces, si les enseñamos a temprana edad, sí es muy importante, pero también es muy determinante de qué manera nosotros estamos comportándonos en nuestra vida diaria, que ellos lo están viendo y de esa manera están recibiendo un aprendizaje simplemente por observación, ¿no? Sin estar como recibiendo esta parte del lenguaje y las palabras, que como bien menciona el presidente Eyring, pues bueno, en temprana edad es mucho mejor enseñarles. Me gusta esta parte también que él dice que pues sí parece que este mundo se llena de dificultades y van a venir con nuestros hijos desde pequeños y pareciera que cada vez esto va preocupándonos un poquito más a los papás, pero también yo digo que ocupándonos. Y creo que más adelante también podremos aprender en cuanto a ello, ¿no? Así es, entonces, hermanos, aquí está la invitación que nos hace el Señor a través de las Escrituras. Convirtámonos en predicadores de rectitud a través de las generaciones. A este segmento decidimos intitularlo La inseguridad de Enoc, y cuando le estábamos poniendo el título le decía yo a Luz, vamos a llamarlo así, y ella me dice, ay no, ¿por qué? ¿Sí? Entonces, Luz, ¿pudimos ver inseguridad en Enoc? Sí. Sí, ¿no? Sí, vamos a verlo en las Escrituras y analizar esto para traerlo a nuestras vidas y buscar una aplicación real para nosotros o para nuestros hijos. ¿Sí? Vamos a ver, en el versículo 26 de Moisés 6 dice lo siguiente: aconteció que Enoc viajaba por la tierra entre el pueblo, y mientras viajaba, el Espíritu de Dios descendió del cielo y reposó sobre él. Y oyó una voz del cielo que decía: Enoc, hijo mío, profetiza a los de este pueblo y diles: arrepentíos. Y cuando Enoc oyó estas palabras, se humilló a tierra ante el Señor y habló ante él diciendo: ¿por qué he hallado gracia ante tu vista, si no soy más que un jovenzuelo? Y toda la gente me desprecia, por cuanto soy tardo en el habla, porque soy tu siervo. Entonces, Luz, aquí está. Enoc se mira a sí mismo como un jovenzuelo. Él dice, la gente me desprecia. ¿Sí? Era la percepción que él tenía, y además dice, soy tardo en el habla. ¿Sí? Esta es una debilidad que él veía en sí mismo. Y dice, entonces, ¿por qué hallo gracia ante ti? Dice, ¿acaso porque soy tu siervo? Le pregunta el Señor. Al escuchar todo esto, Luz, ¿qué viene a tu mente? Ay, me hizo reflexionar varias cosas. Creo que no presenta estas inseguridades que todos nosotros podemos llegar a vivir. Importante, me encanta eso, ¿no? Todos podemos llegar a tener inseguridades y miedos. Y miedos. Okay. Pero también, como no, a veces estos miedos no nos paralizan. Me encanta porque dice que él viajaba por la tierra. Okay. Entonces era alguien que iba y venía, ¿no? Sí. Que se movía, que hacía algo, ¿no? Cotidiano. Sí. Sucede con nosotros también lo mismo. Pero cuando a él se le llama Salvador, o el Señor como que le da este llamamiento, o escucha su voz, ya es algo mayor a lo que no regularmente iba y venía a las tierras, ¿no? Sí. Ya viene algo para él más grande. Y es que viene a mí esta parte, ¿por qué Enoc fue capaz de escuchar la voz del Señor? Él mismo lo dice, entre sus debilidades dice, bueno, soy un jovenzuelo, la gente me desprecia,
y soy tardo en el habla, pero además él dice, soy siervo tuyo. Entonces él se reconocía a sí mismo como un siervo del Señor, y por tanto en esa cualidad él tenía los requisitos necesarios para poder escuchar la voz de Dios. Sí, yo creo esta parte muy importante, Salvador, que él había sido enseñado por sus padres. Entonces, Sí. para él ya era fácil ser un siervo del Señor. Entonces, él como que cumplía con las cosas que se le había mandado, ¿no? Sí. Y entonces creo que por eso fue fácil para él escuchar la voz del Señor. Okay. Eso es lo que viene a mi mente. Pero obviamente, aunque él ya era un siervo del Señor y tenía esta parte, ¿no? De poder escuchar la voz del Señor porque el Espíritu estaba en él también. Entonces, ahí viene otra situación donde él dice, pero ¿por qué yo voy a mandar? ¿Por qué yo voy a decir a los demás que se arrepientan? ¿Por qué tengo que ir, no? Si tengo estas dificultades. Sí. Todos en algún momento, por eso te digo, lo hemos sentido en cualquier situación, y vayamos a la parte de la iglesia, eclesiásticamente, cuando hemos recibido un llamamiento, a veces ha sucedido de que, ¿pero por qué yo? Sí. A veces aquella hermana es más capacitada, el hermano es más capaz, ¿por qué a mí? Si yo a lo mejor estoy en esta dificultad, soy tardo en el habla, no hablo mucho, no soy muy amiguera, no soy muy sociable, entonces, ¿por qué me ponen con las mujeres jóvenes, no? Si yo no tengo esta facilidad de hablar con las jóvenes. Sí. Entonces, viene esto a nuestra mente. Entonces, creo que por eso hemos vivido esas inseguridades. Enoc fue alguien que también vivió esas inseguridades, pero me encanta cuando inicia en este versículo 31 que dice, se humilló Enoc ante el Señor. Y creo que esa es la parte, sí. Sí, no, entonces aquí es donde viene el poder de Dios. Ahora, Luz, vamos a meter un poquito más a este punto donde tú estabas hablando sobre las inseguridades que podemos llegar a tener. Fíjate, Enoc escuchó la voz del Señor, pero a la vez tenía inseguridades. Era siervo del Señor, pero a la vez tenía miedos. Entonces, a veces, este tipo de cosas, Enoc estaba en un proceso de aprendizaje, y más adelante seguramente se despojó de todas estas inseguridades y miedos, ¿sí? Y seguramente lo hizo a través del poder que Dios le manifestó. Ahora, Luz, vamos a ver, el elder Craig Swick, de los 70, él enseñó lo siguiente, dice: en los ojos y en los corazones de muchas personas del mundo actual hay indicios de duda, de miedo y desesperanza. Gran parte de la inseguridad del mundo se ha filtrado a nuestros hogares y a nuestras vidas personales. Sin importar la edad que tengamos o las circunstancias en las que estemos, todos tenemos la necesidad de saber que tenemos poder en el presente y esperanza en el futuro. Muy claro, ¿no? Cómo las inseguridades, bien menciona él, se han adentrado en nuestros hogares, ¿no? Y en nuestra vida personal, lo cual es cierto, pero en esa inseguridad en la que estamos hablando, y bien lo menciona él, en el mundo actual, de manera general, parece que sucede esto, necesitamos saber del poder que podemos llenarnos nosotros para estar en nuestra vida presente, ¿no? Qué es lo que podemos hacer y reconocer también quiénes somos, ¿no? Creo que esa es la parte importante que hoy podemos aprenderle a Enoc. Sí. Ante sus inseguridades, él podía reconocer que era un siervo del Señor. Sí. Ante sus inseguridades, él se humilla ante el Señor. Y esta parte de humillarse y reconocer que depende del Señor, le lleva, yo creo, que a llenarse de este poder en el presente, ¿eh? Es ese punto, ¿no? Fíjate, el elder Swick, Craig Swick, lo que leíamos, dice: tenemos poder en el presente y esperanza en el futuro. Y eso sin duda tuvo que haber sucedido con Enoc. Él, cuando escucha la voz del Señor, se llena de poder. Y más adelante vamos a ver de qué manera se llena de poder. Y él empieza a tener esperanza en el futuro. Y eso, Luz, pues ahuyenta el temor, ahuyenta la inseguridad. No, y esta parte, Salvador, cuando empieza a llenar de poder, como tú bien dices, ahuyenta el temor, la inseguridad, pero como que uno va teniendo mayor fe, ¿no? En lo que viene y en uno mismo y en el Padre. Ya después podríamos sentarnos un programa de cómo combatir la inseguridad, ¿no? De manera cotidiana, las que vienen, porque a veces sucede por un trabajo, a veces sucede por cómo educar a los hijos, vienen inseguridades también en ello. Claro. Entonces creo que es algo que también podemos aprender. Ahora, Luz, en la última conferencia general,
el elder Eric Kopiskel, él enseña, trató un tema bien interesante, que pocas veces se habla en conferencia general. Su discurso se intitula Tratar sobre la salud mental. ¿Sí? Ya lo analizamos aquí, por ahí está uno de nuestros programas, lo puedes buscar, donde hicimos un análisis de este discurso, pero él enseña lo siguiente y dice: es importante recordar que el Salvador ama a cada uno de los hijos de su Padre. Él comprende plenamente el dolor y la lucha que experimentan muchas personas al vivir con un amplio espectro de problemas de salud mental. Qué bonito mensaje él, donde inicia diciendo que el Señor ama a cada uno, ¿no?, de nosotros. Sí. Y creo que el sentir primero de que me ama y después entender que Él nos comprende plenamente todo dolor que estemos sufriendo, todas las inseguridades que estemos viviendo, todos los miedos y temores, Él los entiende y Él los comprende. Pero lo principal es esta parte de saber que aún aunque tengamos esos problemas de salud mental, porque tendremos muchas cosas que vamos a afrontar nosotros como seres humanos, ahora en la actualidad también se ha hecho mucha referencia en cuanto a esto de la salud mental, porque es algo inevitable que podemos ver, pero para mí de manera personal es algo muy bueno, porque es algo a lo mejor donde no habíamos puesto mucha atención y venían otras situaciones y no nos dábamos cuenta que derivadas de la salud mental, ¿no?, que a veces no teníamos y que hoy empezamos a cuidarla. Entonces, el cuidarla, reconociendo que el Salvador puede sanarme a mí incluso de manera mental, y para mí esto es maravilloso, ¿no? Entonces, pues, Luz, aquí está este punto, ¿no? Enoc, antes de convertirse en el gran profeta que era, sintió esta inseguridad. Sí. Entonces, quizás nosotros también tengamos esos miedos. Quizás también seamos tardos en el habla. Podemos ser fortalecidos a través del Señor. El Salvador nos ama y Él nos ayudará a poder vencer todo temor y toda inseguridad. En este tercer segmento, Luz, lo hemos llamado la fe para poder cambiar las cosas. Enoc, veíamos en el segmento anterior, tenía cierta inseguridad. No obstante, tenía fe en el Señor porque dice él que era su siervo. Uh-huh. Y siendo su siervo, seguramente obedecía los mandamientos. Entonces, tenía un nivel de fe en el que él obedecía los mandamientos y él seguía al Salvador. Ahora, hay otro nivel de fe del que vamos a hablar, el poder para poder cambiar las cosas. Y esto es justamente la fe que desarrolló Enoc y vamos a tratar de analizarla y buscar una aplicación en nuestras vidas. ¿Te parece, Luz? Sí, claro. ¿Sí? Bueno, ¿hasta aquí algo? No. Vayamos a los versículos. El versículo 32, ¿me ayudas a leerlo? Y el Señor dijo a Enoc: ve y haz lo que te he mandado, y ningún hombre te herirá. Abre tu boca y se llenará, y yo te daré poder para expresarte, porque toda carne está en mis manos, y haré conforme bien me parezca. Fíjate, me encanta este versículo porque él dice, Enoc, soy tardo en el habla, uh-huh. ¿Sí? Pero el Señor le dice, yo te voy a dar poder para expresarte. ¿Sí? Sí. Entonces aquí podemos ver cómo es que el Señor, o más bien Enoc ejerció una fe al grado de que el Señor le dio ese poder para vencer justamente una de sus debilidades. Sí, y me gusta porque esta comprensión que viene del Señor, primero que Él le puede decir, soy tardo en el habla, hay esta confianza, que le dice al Señor, soy tardo en el habla, y Él le dice, yo te voy a dar poder para expresar tus palabras, sí. Que era algo que a Él le causaba inseguridad y lo llenaba de alguna otra manera, de algún temor, ¿no? Cierta inquietud tenía. Entonces, esta parte donde tú dices, el Señor me lo está diciendo, pues sí, ¿no? Sí voy para adelante, sí me lleno de este poder del que hablábamos, del presente y viendo hacia el futuro. Cierto, entonces Luz, aquí atentos a la voz del Señor. Quizás tengamos debilidades y el Señor está esperando de decirnos, yo te voy a dar poder para que venzas esto. Sí. Simplemente es estar listos. Atentos a escuchar la voz, sí. ¿No? Como sucedió con Enoc. Y buscarlo, ¿no? Buscarlo. Ahora, dice en el versículo 34 lo siguiente, he aquí mi espíritu reposa sobre ti, por consiguiente justificaré todas tus palabras, y las montañas huirán de tu presencia, y los ríos se desviarán de su cauce, y tú permanecerás en mí, y yo en ti, por tanto, anda conmigo. ¿Qué te gusta este versículo?
Que el Señor le invita a andar con Él. Ándale. Para mí es lo maravilloso donde Él le dice, no, anda conmigo, por tanto anda conmigo. ¿Quién no quisiera andar en el Señor? Pues muchos. Hay muchos que no quieren. Bueno, pero muchos otros sí, somos nosotros que sí queremos. Ok. Entonces, Luz, pero ve lo que le dice, al hacerle esta invitación le dice, yo voy a justificar todas tus palabras. Entonces, Luz, vamos a analizar esta parte, ¿no? Vamos a analizar más profundamente qué significa lo que el Señor le dice acerca de justificar todas sus palabras. Cuando el Señor nos justifica a nosotros de las cosas que decimos, ¿sí? Vamos a ver, este Chuck Webb, quien no es una autoridad de la iglesia, pero es uno de los administradores del sistema educativo de la iglesia. Él, en un discurso que dio para maestros de seminario e instituto en el año 2017, enseñó lo siguiente: tal descripción no parece la de un muchacho que era tardo en el habla, sino la de un hombre de fe que, andando con el Señor, movía montañas. A veces usamos la frase dar pequeños pasos para representar pequeñas y necesarias mejoras, pero el Señor no nos ha invitado a dar pequeños pasos. Él nos ha invitado a mover montañas. Él ha dicho, si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Está hablando de Enoc, ¿eh? ¿Sí? Sí, me gusta lo que él menciona. Tiene razón, a veces uno siempre quiere mejorar en pequeños pasos. Y luego hasta todavía rematamos diciendo, es que es precepto por precepto, línea por línea. Que tiene su sustento. Sí, lo tiene. Y es cierto, o sea, sí podemos, y obviamente cuando uno va mejorando poco a poco, incluso cuando vamos cuando uno quiere agarrar condición en el ejercicio, pues tienes que ir poco a poco, ¿verdad? Tampoco es como corre 1 hora sin parar, no, tienes que ir agarrando el ritmo. Eso me queda claro. Pero en esta parte también que nos invita a Él y nos hace esta referencia de, yo creo esto, el Señor sí nos ha preparado para mover montañas. Sí. Pero a veces uno se quiere ir paso a paso. Está bien ir a nuestro ritmo, me queda muy claro, pero también no perdamos el poder que podemos tener y llenarnos de mover montañas a través de nuestra fe, ¿sí? Ahora, todo el mundo siempre queremos cambiar en nuestra vida algo, ¿sí? Queremos hacer cambios, queremos hacer las cosas diferentes, ¿no? Bueno, ya sabemos que si nos mantenemos haciendo las mismas cosas, pues nunca vamos a tener cambios, van a seguir las cosas igual. Yo quiero cambiar, tengo que hacer cosas diferentes en mi vida para que se empiecen a producir los cambios. ¿Sí? Yo quiero tener cosas diferentes en mi vida, pues tengo que meterle novedades. Esto es algo como un principio para poder hacer ajustes y cambios en nuestras vidas. Entonces, si yo empiezo a introducir cosas nuevas en mi vida, me renuevo y empiezo a cambiar. Si yo ya tengo cada día estoy constantemente fortaleciéndome a través de mi fe, pero empiezo a hacer ajustes o cambios en las cosas que hago para fortalecer mi fe, se van a ver que vamos a mover montañas. Qué enfoque tan interesante, ¿eh? Y viene a mi mente la invitación del presidente Nelson, ¿no? Cuando dijo que removiéramos las montañas de miseria de nuestras vidas. ¿Sí? Sí. Entonces hay cosas que nosotros debemos remover. ¿Cómo lo hacemos? A través de la fe, a través de la obediencia a los mandamientos. Entonces, andando con el Señor como anduvo Enoc, y entonces el Señor nos va a decir, justificaré todas tus palabras, pero necesitamos mover eso, necesitamos ese nivel de fe que vaya más allá de obedecer los mandamientos. Mira, Luz, el elder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 lo explica de una manera que me pareció maravillosa. ¿Te parece si lo leo? Sí. Dice, hay un nivel de fe que consiste en convicciones espirituales y que produce buenas obras, más específicamente la obediencia a los principios y mandamientos del Evangelio. Esa es la verdadera fe en Cristo. Entonces aquí me voy a tener tantito, Luz. Entonces ve, tenemos la convicción y la fe suficiente para obedecer los mandamientos. Sí, ya somos siervos del Señor, como Enoc. Okay. Somos siervos. Ese es un nivel de fe. Vamos a ver cómo lo continúa explicando el elder Christofferson. Y dice, sin embargo, hay un nivel de fe que no solo gobierna nuestro comportamiento, sino que también nos da el poder de cambiar las cosas
y hacer que suceda lo que de otro modo no ocurriría. Me refiero a la fe no solo como un principio de acción, sino como un principio de poder. La clave para que podamos obtener poder mediante la fe es conocer la voluntad de Dios, preguntar cuál es y actuar de acuerdo con ella. Cristo ha dicho: si tenéis fe en mí, tendréis poder para hacer cualquier cosa que me sea conveniente. No obstante, Él advierte: si pedís algo que no os conviene, se tornará para vuestra condenación. La fe que ustedes tengan en Cristo crecerá de forma maravillosa a medida que día a día procuren saber y hacer la voluntad de Dios. La fe, que ya es un principio de acción en ustedes, también se convertirá en un principio de poder. Aquí está, dos tipos de fe: la fe que me lleva a actuar y obedecer los mandamientos, y la fe que me lleva a obtener el poder de Dios. Esta fe me lleva a que las cosas no sucedan de la forma en que ocurrirían, siempre y cuando esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué necesito para obtener este nivel de fe? La fe que viene por el poder de Dios es, bueno, preguntarle a Dios cuál es su voluntad y actuar en consecuencia. Y esto, Salvador, nos llena de poder. Y es el poder que viene de Dios, ¿no? Que este es algo, un principio a lo mejor podemos muy básico, que podemos aprender, ¿no? Bueno, qué tan difícil es preguntarle a Dios y saber cuál es su voluntad. Ya la sé y ahora acciono. Sí. Parece muy fácil. Sí, parece muy fácil, pero es posible, ¿no? Es posible. Y esta es la fe de la que estamos hablando. Por eso el Señor le dice a Enoc: justificaré todas tus palabras. ¿Por qué? Porque Enoc estaba en armonía con la voluntad del Padre, podía escuchar la voz del Señor y entonces actuaba en consecuencia. Y como dice aquí el Elder Christofferson, tenía el poder de cambiar las cosas y hacer que suceda lo que de otro modo no ocurriría. Ajá. ¿Cómo logramos ese nivel de fe? Pues estando en armonía con la voluntad del Padre. ¿Y cómo estoy en armonía con la voluntad del Padre? Pues primero sometiendo mi voluntad a la de Él. Y ahí escucho su palabra y entonces decido hacer lo que el Padre hizo, así como Jesucristo. No vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad de aquel del que me envió. Bueno, pues ahí está, ¿no? La clave para poder conocer y poder obtener esta fe que nos lleve a accionarnos al poder. Bueno, pues es esto, conocer la voluntad de Dios. Creo que es una de las cosas que también podemos aprender. Posiblemente podamos sentirnos con inseguridades como Enoc. Posiblemente nos preguntáramos: ¿por qué yo? ¿Qué más puedo hacer en mi vida? Vayamos al Padre, preguntémosle su voluntad y accionémonos en su poder al obrar en su nombre. En este segmento vamos a aprender y vamos a hablar un poquito acerca de enseñar estas cosas sin reserva a tus hijos. Y esto viene en el versículo 57 y 58. ¿Quieres que lo lea? Sí, léelo, Salvador. Dice: enséñalo, pues, a tus hijos que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan, o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia, porque en el lenguaje de Adán su nombre es hombre de santidad, y el nombre de su unigénito es el Hijo del Hombre, sí, Jesucristo, un justo juez que vendrá en el meridiano de los tiempos. Por tanto, te doy el mandamiento de enseñar estas cosas sin reserva a tus hijos, diciendo... Salvador, ¿estos versículos qué te enseñan? Ay, ay, ay. Bueno, primero me llama mucho la atención que pone al Salvador como parte central del plan de salvación, ¿no? Así es. Aquí dice de que nos enseña claramente esta doctrina. Para morar en la presencia de Dios es necesario presentarnos puros a través del unigénito. Y establece aquí el nombre del Hijo de Dios, hombre de santidad, ¿sí? Y luego viene: enséñale te doy este mandamiento. Enséñale estas cosas de las que te estoy hablando y de las que te voy a hablar sin reserva. Llámame la atención la palabra sin reserva. Sí, a mí también. Y creo que es una de las cosas que llaman la atención porque sin enseñar sin reserva a los hijos,
bueno, estas cosas que ahorita vamos a ver qué cosas se mencionan en el versículo 59, pero podemos tener este preámbulo de que primero ponemos a Cristo dentro de el mensaje principal de qué podemos enseñar a los hijos, y después vendrán otras cosas, pero lo menciona muy claro, sin reserva. ¿A veces te has reservado de enseñar? ¿Cuándo nos reservamos algo? Cuando no lo decimos, cuando no lo enseñamos, cuando no lo compartimos. ¿Sí? Alguien reservado es alguien que no expresa. ¿Sí? Entonces, Luz, ¿nos llegamos a reservar cuestiones o principios? Porque esa fue tu pregunta. ¿Alguna vez te has reservado? Yo espero que no, espero bueno, que no. Pero de alguna enseñanza yo creo que en algún momento de manera inconsciente lo hemos hecho como padres. O consciente, sí, consciente a veces, porque pensamos, todavía no está listo. Sí, sí. Pero ha sucedido y vaya, está bien, ha sucedido y está bien. ¿Podemos mejorarlo? Sí. Y al aprender en este versículo, creo que fue algo de enseñanza que podemos tener en esta sección de Ven, sígueme, de recordar cómo podemos enseñar a nuestros hijos sin reservas. Y vamos al versículo 59 para terminar de ver qué es lo que podemos enseñar sin reservas. Dice que por causa de la transgresión viene la caída, la cual trae la muerte, y como habéis nacido en el mundo mediante el agua y la sangre, y el espíritu que yo he hecho. Y así del polvo habéis llegado a ser alma viviente. Así igualmente tendréis que nacer otra vez en el reino de los cielos, del agua y del espíritu. Y ser purificados por sangre, a saber, la sangre de mi unigénito, para que seáis santificados de todo pecado y gocéis de las palabras de vida eterna en este mundo, y la vida eterna en el mundo venidero, sí, gloria inmortal. Versículo 62 también menciona en cuanto a ello. Y dice, y ahora bien, he aquí, ahora te digo, este es el plan de salvación para todos los hombres, mediante la sangre de mi unigénito, el cual vendrá en el meridiano de los tiempos. Luz, entonces aquí hay varias doctrinas que nosotros como padres debemos de enseñar sin reserva. Uno es la caída, dos es la expiación de Jesucristo, y tres es el nacer de nuevo. Estas tres cosas es indispensable que nosotros como padre primero las conozcamos, las vivamos, las entendamos y después las enseñemos a nuestros hijos y se enseñen a través de las generaciones, como sucedió desde Adán hasta Enoc en ese momento. Así es, y como bien nos menciona aquí, sin reservas, que lo podamos enseñar, como dice, estos tres principios que están ahí, Salvador, y volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque son de gran importancia para nuestros hijos, para el ser humano, para su progreso. Aprender sin reserva de la caída nos llenará más de comprensión, y yo siento que hasta nos llevará a decir cuál es mi propósito sobre esta tierra. Pero hay que enseñar sin reserva por Sí, y constantemente, Luz, porque mira, te platico bien rápido. Comencé a enseñar seminario esta semana. Entonces, al hablar sobre el proceso de creación y haciéndole algunas preguntas a los jóvenes, me daba cuenta de que algunos, no conocían algunos aspectos, o dos, simplemente reiteraban lo que habían escuchado, pero sin que verdaderamente hubiera una comprensión plena de la doctrina. Entonces, como padres, tenemos que estar reiterando esta enseñanza para que esta doctrina llegue al entendimiento y después llegue al corazón, para que eso los convierta en nuevas criaturas en Cristo. Sí, y que eso es lo que fortalece. Y fíjate, volviendo a esto mismo de enseñar a los hijos o ser predicadores de rectitud, qué padre que tú tienes esta oportunidad de ser también maestro de seminario, ¿no? Porque esto permite que les enseñes a los hijos de Dios, ¿sí? Que son estos jóvenes todavía, reiterar estos principios, ¿no? Que se está enseñando también en su hogar y todavía podemos fortalecer, ¿no? Ok, muy bien. Ahora, Luz, vamos a ver lo que enseñó la hermana Joy D. Jones, quien era presidenta general de la primaria, y dice lo siguiente en este gran discurso intitulado Conversaciones Esenciales: no podemos esperar que la conversión sea algo que simplemente le suceda a nuestros hijos. La conversión accidental no es un principio del Evangelio de Jesucristo. No llegaremos a ser como el Salvador por azar. Amar, enseñar y testificar en forma deliberada pueden ayudar a los niños a sentir la influencia del Espíritu Santo a una temprana edad.
El Espíritu Santo es esencial para el testimonio de nuestros hijos y su conversión a Jesucristo. Queremos que ellos se acuerden de Él para que puedan tener su espíritu consigo. Gran discurso de la hermana, ¿eh? Buenísimo. Sí, lo analizamos, anteriormente en nuestros programas. Ahí pueden ir a verlo todavía y aprender un poquito más acerca de este discurso, como nosotros pudimos aprender. Pero fíjate qué interesante todo lo que ella menciona, ¿no? Esta parte de la conversión no es algo que nosotros podamos darle a nuestros hijos de alguna otra manera, como heredar cosas, ¿no? Yo a veces decía esta parte, no podemos heredar el testimonio, pero sí podemos enseñarles que por ellos mismos lleguen a esta conversión de manera personal. Sí. Y que eso es algo que vendrá de ellos. Yo estaba analizando y escuchando, ¿no? Esto y me hacía reflexionar, bueno, es que a veces yo quisiera incluso que mi hijo tuviera una conversión como yo la tengo. Y digo, pero ¿por qué no le entra como a mí me entra? Sí me pregunté, ¿no? Vino a mi mente como, no, porque entonces él tiene que tener su proceso de conversión. Sí. Y entonces dije, es cierto. Y a veces como padre uno quisiera que les entraran los hijos la conversión como a uno, ¿no? Y eso es algo que es un proceso. Obviamente tampoco viene de repente como magia a su vida. Es algo que como padres podemos nosotros contribuir grandemente. Ahora, imagínate al Padre, Luz, viendo nuestra conversión. Él no está pensando, ay, Salvador, ay, Luz María. ¿Por qué no le da para eso? Sí, no. Entonces, Luz, todos necesitamos entrar a ese punto, pero importante. La conversión no es un principio, la conversión automática o accidental no es un principio del Evangelio. No sucede por accidente, es necesario trabajarla. En el hogar, ¿sí? Principalmente. En el hogar se enseña, se testifica y se ama en el hogar. Entonces, Luz, esta es la clave. Ahora, la hermana Jones continúa diciendo lo siguiente. El elder D. Todd Christofferson dijo, ciertamente el adversario se complace cuando los padres no enseñan ni instruyen a sus hijos a tener fe en Cristo ni a nacer espiritualmente de nuevo. En cambio, el Salvador desea que ayudemos a los niños a poner su confianza en ese espíritu que induce a hacer lo bueno. Para hacerlo, podemos ayudarlos a reconocer cuando están sintiendo el espíritu y a discernir qué acciones causan que el espíritu se aleje. De esa manera, aprenden a arrepentirse y a volver a la luz mediante la expiación de Jesucristo. Esto ayudará a fomentar la resiliencia espiritual. Bueno, gran aprendizaje que dice el del Christofferson, ¿no? Todos queremos que nuestros hijos tuvieran una resiliencia espiritual. Queremos tenerla nosotros y obviamente quisiéramos que nuestros hijos la tuvieran, ¿no? Fueran resilientes a las situaciones que afrontan cada día, a las situaciones que van a afrontar en el futuro cuando sean padres también. Entonces, esta es la manera que nos podemos enseñar a los hijos, ¿no? Recordar sobre todo que es el adversario quien se complace, ¿no? Él está feliz y no los enseñamos. Pero si nosotros les enseñamos a los hijos a tener todos estos principios, a instruirlos en la fe en Cristo, creo que ellos van a dar pasos más seguros en su vida. Pero principalmente esta parte de poderlos ayudar a que ellos reconozcan en qué momento Dios los ha fortalecido. Creo que es una buena pregunta que podemos hacer. ¿Cuándo has sentido que Dios te ha fortalecido en tu vida y en tus situaciones? Aún aunque sean edades pequeñas, niños o jóvenes, si los enseñamos a reconocer que ellos sientan que han sido ayudados por el poder del Padre, entonces ellos van a reconocer también que dependerán de Él. Y esa es la manera que podemos enseñar a nuestros hijos, que podamos instruirlos en la fe del Señor. Luz, en el segmento previo analizamos o vimos qué cosas son necesarias o temas son necesarias que le enseñemos a nuestros hijos y hablamos de la caída, de la expiación y de nacer de nuevo. El nacer de nuevo implica el arrepentimiento. En el versículo 53 de Moisés 6 dice lo siguiente, o Adán le preguntó al Señor, ¿por qué es necesario que el hombre se arrepienta y se bautice en el agua?
¿Sí? Esa es la pregunta que le dijo. A ver, ¿por qué necesita el hombre arrepentirse? Fíjate, qué pregunta tan interesante, ¿no? Estaba haciendo Adán mismo al Señor. Si los hijos nos preguntan, ya podemos decir, si Adán preguntó, ¿por qué no pregunten los hijos? También puede venir esta pregunta de ellos. Pero es que es una pregunta maravillosa, porque eso habla de alguien que está pensando en que Dios me está pidiendo que me arrepienta y que cambie y que nazca de nuevo. ¿Por qué? En lugar de que lo haga en automático, me gusta más que me pregunten por qué, porque eso te habla de alguien que está reflexionando. Ajá. ¿Sí? Y está llegando a un análisis en su vida también. Exacto. Y una autorreflexión de que, a ver, si lo hago, ¿hacia dónde voy? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué? Pero bueno, continuemos. Sí. ¿Qué le Ahora, dice? fíjate, el Señor le dice, aquí te he perdonado de tu transgresión en el jardín de Edén, en ese mismo versículo. Pero vamos a regresarnos en el 52. Y el Señor le dice, si te vuelves a mí y escuchas mi voz, y crees y te arrepientes de todas tus transgresiones, y te bautizas en el agua en el nombre de mi unigénito, lleno de gracia y de verdad, el cual es Jesucristo, el único nombre que se dará debajo del cielo, mediante el cual vendrá la salvación a los hijos de los hombres. Entonces le dice el Señor, recibirás el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Y luego en el versículo 55, el Señor le dice, por cuanto se conciben tus hijos en pecado, de igual manera cuando empiezan a crecer, el pecado nace en sus corazones y prueban lo amargo para saber apreciar lo bueno. Entonces, Luz, aquí tenemos, ¿no? El hombre nace, veíamos la semana pasada, separado de la presencia de Dios, la primera muerte espiritual. Pero luego, dice en el versículo 55, el pecado nace en sus pecados. El pecado nace en sus corazones. Entonces, ¿por qué? Porque entonces ya nos hacemos proclives a lo malo, nos convertimos en nuestros propios agentes y bajo el don del albedrío que el Señor nos ha dado, decidimos escoger lo malo en muchas ocasiones. Entonces, ¿por qué era necesario que el hombre se arrepintiera? Pues porque se dio la ley, y al darse la ley, si se desobedece, hay una consecuencia, y eso se le llama pecado, y la consecuencia pues es el castigo. ¿Cómo solucionamos eso? A través del arrepentimiento. Y por eso veíamos ahorita en el versículo 52 que dice, bueno, si escuchas mi voz, si me crees y te arrepientes en el nombre de mi unigénito y te bautizas, entonces yo te voy a dar el don del Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos santifica. Bueno, y esto que acabas de comentar responde la pregunta de Adán. Entonces, que podamos, esto que acabas de explicar, llevarlo a estas enseñanzas a los hijos, ¿no? Como de esta manera el poder explicar todo ello, ¿no? Porque es necesario que yo me bautice, por ejemplo. Sí. Porque es necesario que me arrepienta. Sí. Entonces, cuando los hijos tienen que llegar a entender por qué es necesario arrepentimiento, mediante el aprendizaje de acuerdo a las edades que tienen cada uno, ¿no? Sí. Pero esta explicación, Sabor, que bien acabas de dar y reflexionar, ¿hasta dónde nos lleva para decir, obviamente tú estás cometiendo a los hijos, no estás cometiendo a lo mejor algo que te está ocasionando algún mal, alguna transgresión, un pequeño pecadito, algo que te hace sentir bien, a veces cuando los niños se pelean entre ellos, ¿no? Sí. Que es una situación muy ligera, pero sucede en casa, ¿no? Entonces, esa situación que a ti no te hace sentir bien, tienes que arrepentirte, ¿sí? ¿Para qué? Y en el nombre del unigénito, ¿no? Como te mencionabas tú, Sí. arrepentirte, hacia el Salvador, para que Él te santifique, como tú bien ahorita lo decías, ¿no? Y esto a mí me parece maravilloso, el poder enseñar a los hijos a arrepentirse y poder ir hacia el Salvador. Creo que eso es lo mejor que podemos ayudar a los hijos, el poder entenderles que ellos pueden alcanzar este arrepentimiento y santificándose. Y nosotros mismos, Luz, porque Sí, recordemos también. esta parte, ¿no? Recordemos esta parte en la que el nombre del Salvador es hombre de santidad. Entonces, siendo santo como es, debemos permanecer santos para poder estar en su presencia. Ahora, Luz, ve, el elder David Bednar enseña lo siguiente en cuanto a nacer de nuevo. Él dice, en la vida terrenal experimentamos el nacimiento físico y la oportunidad de un renacimiento espiritual. Los profetas y los apóstoles nos instan a despertar en cuanto a Dios, a nacer de nuevo y llegar a ser en Cristo nuevas criaturas.
Al recibir en nuestra vida las bendiciones que la expiación de Jesucristo ha hecho posibles, los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías pueden ayudarnos a vencer las tendencias egocéntricas y egoístas del hombre natural y a volvernos más abnegados, benevolentes y santos. Se nos exhorta a vivir de tal manera que podamos en el postrer día presentarnos ante el Señor sin mancha. Bueno, pues ahí está muy claro, ¿no? O sea, necesitamos nacer de nuevo, creo que sí. Constantemente yo creo que invito a todos a que tengamos esta renovación y para mí sería lo ideal que pudiéramos hacerlo diario, ¿no? Al terminar el día de poder decir de qué manera he visto que la misericordia del Salvador ha estado presente en mi vida, de qué manera me he santificado en Él. Creo que es una buena evaluación diaria que podemos hacer nosotros como adultos. Y de esta manera también poder transmitirle a nuestros hijos esta gran oportunidad, ¿no? De poder nacer de nuevo en el Salvador. Y Luz, ¿cómo nos estamos renovando constantemente? Nos renovamos constantemente a través de tomar de la Santa Cena, donde tomamos sobre nosotros el nombre de Jesucristo, donde le prometemos guardar sus mandamientos y recordar su nombre. Entonces, queridos hermanos, que podamos aplicar estas doctrinas en nuestras vidas. Esta doctrina del arrepentimiento, ¿es necesario nacer de nuevo? Sí. Respondiendo a la pregunta de Adán o reiterando la pregunta de Adán, ¿por qué es necesario que el hombre se arrepiente y se bautice en el agua? ¿Sí? Porque nos hemos desviado del camino y vino con nosotros la segunda muerte espiritual que se llama pecado y que la solucionamos a través del arrepentimiento, el cual es posible gracias a los méritos y a la gracia de nuestro Salvador Jesucristo. Al volvernos a Él, al bautizarnos, y si ya estamos bautizados, a reiterar este convenio mediante la Santa Cena, entonces somos hechos santos cuando nos arrepentimos y obedecemos los mandamientos. Y esta es la invitación, queridos hermanos, que nos acerquemos a nuestro Salvador y nuestro Rey, porque Él es hombre de santidad. Y si Él es hombre de santidad, requerimos de su poder para poder santificarnos y llegar a ser como Él. Luz, esta es la lección del día de hoy, lo que hemos aprendido y les compartimos, queridos hermanos. Si les ha gustado, compártelo con alguien, regálanos un like y eso nos ayuda a que las redes sociales nos den mayor difusión. Podemos y también llegar a más personas. Podemos llegar a más personas y compartir estas verdades, estos principios. Y además, déjanos un comentario. ¿Qué sentiste? ¿Qué experimentaste? ¿Qué pudiste aprender? ¿O qué vas a hacer con lo que aprendiste? Y Luz, ¿tú qué vas a hacer con lo que aprendiste? Ay, voy a ponerlo en práctica, en acción. Me gustó esta parte de aprender, llevar la fe al siguiente nivel, ¿no? Llevar mi fe al siguiente nivel. Y pues bueno, invitarnos el día de hoy, esperándolos a las 7 de la tarde, bueno, por acá, Centro de México. Tiempo del Centro de México. Vamos a presentar toda nuestra nueva programación para los meses que siguen. Distintas personas que se unen a la luz de la restauración para generar nuevos contenidos con el solo propósito de enseñar la doctrina de Cristo. Queridos hermanos, muchas gracias por habernos acompañado y bueno, esperamos que esto haya sido de tu provecho y nos vemos la siguiente semana en Ven, Sígueme en Pareja. Hasta luego. Hasta luego.